Hola artista, te doy la bienvenida al episodio número 41 de la asignatura pendiente. Un podcast que te ayudará a conocerte más y mejor, a trabajar tu mentalidad y a gestionar tus emociones para que aprendas a liderar tu carrera artística de dentro hacia afuera. Yo soy Silvia Parejo, coach de artistas escénicos, experta en inteligencia emocional, y en el episodio de hoy me acompaña Xavi Navarro, actor, abogado y fundador de La Santa Pepa, una agencia cultural encargada de impulsar tus iniciativas creativas, ofreciendo servicios de asesoría, producción y comunicación para que tus proyectos artísticos generen un impacto tangible en el sector cultural y creativo. Y en el episodio de hoy hablaremos de la trayectoria artística de Xavi, por si te sirve y te inspira. Te adelanto que Xavi Navarro protagonizó varios musicales en la Gran Vía madrileña, pudiendo vivir de cerca el ritmo frenético que eso supone. Esto le hizo necesitar volver a encontrar su equilibrio y volvió a Barcelona, su ciudad natal, para encontrarse de nuevo. Y lo hizo. Lo hizo tanto que encontró en La Santa Pepa la fusión de todos sus talentos. Y eso a día de hoy le permite no solo seguir disfrutando del escenario como intérprete, sino potenciar a otros artistas a que también lo hagan. Dentro charla. Hola Xavi, Hola, sí. Bienvenidísimo a la asignatura pendiente. Tenía un montón de ganas de compartir este espacio contigo, porque parecemos las reinas de España. O sea, para poder llegar a un día a grabar, pero bueno, que tenía muchísimas ganas. Yo también. De todo lo que sé que nos vas a contar. Y bueno, yo quería empezar un poco preguntándote sobre ti. Es lo que suelo hacer con las personas que vienen a compartir. Y quiero saber, bueno, quién eres tú y un poco tu storytelling, ¿no? Tu trayectoria, lo que te ha hecho pues llegar a sentarte hoy aquí a compartir conmigo. Vale, bueno, primero de todo que estoy encantado de estar aquí, me apeteció un montón, aunque ha sido complicado encontrar. Pues a ver, ¿quién soy yo? Bueno, pues yo soy Xavi Navarro, tengo 36 años y yo empecé a hacer cositas digamos, en el sector artístico con 7 años, porque salí en un programa que se llamaba Menudas Estrellas, que para la gente que lo esté viendo, el podcast era una especie de Tu cara no me suena todavía, porque somos gente anónima en aquel momento y ahora. Y decidí llamar porque me apetecía un montón salir. Yo siempre lo veía en televisión todos los viernes con mis padres en casa. Y un día decidí llamar porque quería ir y vivirlo con 7 años. Con 7 años, pero llamaste tú. Llamé yo. Vale, o sea, lo tenías claro, ¿eh? Sí, lo tenía clarísimo. Y yo llamé, había una locución que te recogía los datos y pues te preguntaba, pues eso, tu nombre, tu edad, a quién querías imitar, porque era, como Sí. te decía, era un programa de imitación y yo dije que quería imitar a Luis Miguel. Bueno, es que claro. A Luis Miguel, que lo idolatro. Sí. Y un día estábamos en casa y llamaron a mi madre y preguntaron por Xavi Navarro porque habían recibido una solicitud para participar en el programa. Mi madre flipó, se pensaba que la estaban engañando o que era un error. Y empezó, Xavi, están llamando. ¿Tú has llamado? Y claro, yo pues, le dije que sí y ahí un poco empezó todo porque me llamaron para hacer el casting, pasé varias pruebas y tuve la gran suerte de que me cogieron para ir al programa. Y esa fue la primera vez que yo entré, digamos, en contacto con el mundillo y fui muy feliz. Yo tengo muchísimos recuerdos de esa época y yo recuerdo que fui muy feliz. La vivencia para mí fue increíble y hubo como algún tipo como de conexión, como de imán con lo que suponía estar en un escenario. Eso era televisión, pero para mí hubo una conexión muy, muy bestia y poco a poco pues tuve la gran suerte de que Yes Music, que era la productora, confiara en mí para hacer algunas actuaciones en alguno de los programas y demás. Entonces pues como que de manera más o menos continuada durante unos años pude hacer cositas en tele y un poco conocer un poco cómo funcionaba todo y me encantó. Qué guay. Sí. Y además empezar como tan pequeño, ¿no? Y esa ilusión que te llevó a llamar, a presentarte, a participar, que no sé, ya nos contarás un poco, pero con el tiempo a veces eso como que se pierde, ¿no?
Sí, durante el camino. totalmente. Yo recuerdo con 12, 13 años, me empezó a cambiar la voz, no gestionaba del todo bien que en el instituto pues la gente me hubiese visto en televisión y siempre me hacían ciertas bromas que pues con la edad no sabían encajar bien. Fue todo un poco complejo y hubo un momento que dije hasta aquí, ya no quiero hacer nada, odio salir en la tele, odio hacer todo y, y entonces ahí corté de raíz. Eh, y no fue hasta años después donde por cosas de la vida a mi madre le habían pasado el contacto de un tal Daniel Anglés, que en aquel momento acababa de abrir una escuela, Aulas, y fue por eso, por lo que en 2004, que yo tenía pues eso, 16, 17 años, 16, pues mi madre me animó, porque en el fondo a mí me encantaba. Yo Claro, lo había ya lo dejado veía, por ¿no? cambios de voz, por historias en el instituto que no me gustaba que se metieran, que se metieran conmigo. Pues yo decidí como un poco terminar con eso, pero gracias a que mi madre estuvo ahí, Xavi, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no vas con este chico, con Daniel Anglés? Las madres. Sí, sí. Y ahí fue que volví a conectar un poco con el mundo y con el mundo artístico, y gracias a Dani, que hoy es un gran amigo y lo quiero muchísimo, que me ha ayudado un montón, volví como un poco como a conectar también pues con lo que era una clase de canto, con lo que era de golpe un taller de teatro musical. Empecé a hacer en aulas unos talleres de verano, los talleres de estiu. Empecé a hacer Gris, empecé a hacer West Side Story. Qué guay. Y un poco ahí volví como a conectar, sí. Claro, y a conectar también desde el disfrute, ¿no? A mí me pasó algo parecido en el instituto, porque yo pues estuve participando en Operación Triunfo, como bien sabes, que hablamos como si no nos conociéramos, pero somos súper amigos. Sí. Entonces yo viví también como esa ilusión, ese disfrute de lo que a mí me gustaba hacer, y como luego volver al bachillerato, hostia, sentía que me estaba realmente pesando haber salido en la tele, ¿no? Sí. Porque recibía pues insultos, yo recibí un bullying, y ya en una edad pues ya más madura, que eso quizá me permitió gestionarlo mejor. Pero claro, yo pues me gritaban la triunfita en el instituto, ¿no? Yo sentía que algo que a mí me hacía muy feliz empezaba a condicionarme en mi propio camino, ¿no? Y fue complicado. Entonces, qué guay que pues tener ese círculo de apoyo como tu madre, ¿no? Que te volviera como a, Sí. oye, Xavi, a ti esto te gusta, conecta. Es que yo creo que es complicado sobre todo para los niños, y sobre todo ahora que salen en talents como La Voz, bueno, como todos los talents que hay, que además está el factor de las redes sociales, que en nuestro caso, a ti un poco más se noté. En mi caso, yo cuando salía de pequeño no existían las redes sociales, no había nada, como mucho salían en el Teleindiscreta, que eran unas revistas que había en aquel momento, como pequeños recortes donde se comentaba, se hacía una breve crítica del programa, pero ni te mencionaba, o sea... pero sí, gran suerte que siempre hemos tenido, y sé que en tu caso también ha sido igual, también no solo personas que te hayan reforzado el hecho de que te guste ese mundillo y te hayan animado, sino también como un paraguas un poco de protección y de cuidado. Eso creo que es súper importante, porque hay muchos casos de niños que han triunfado, Macaulay Culkin, o hay muchos niños que han triunfado a lo bestia, y lo han pasado muy mal, porque no han tenido ese paraguas, porque no han tenido esa protección. Yo considero que a una escala muy, muy, muy pequeña, pero de algún modo siento que si no hubiese tenido como ese cojín, ese cobijo, esa protección, pues a lo mejor sí que lo hubiese podido pasar muy mal. En ese sentido, sí, mis padres estuvieron siempre y están a día de hoy a muerte con eso, y Qué guay. Y apoyándome mucho en lo que quiera hacer, sea en el sector artístico o no sea en el sector artístico, que creo que al final también es importante reforzar siempre lo que la persona quiera hacer, evidentemente, en nuestro caso en el sector artístico, pero que si no es y si no se da, que no hayan padres que estén apretando, porque eso incluso puede ser más dañino que el hecho de que en una audición o en un casting te digan que no. Porque sales de la audición y ya está, y ahí se ha acabado. Y esa persona pues te ha dicho que no, pues adiós, muy buena. Pero si lo tienes en casa y tienes a alguien que te está diciendo, no, pero ¿por qué no llaman? No, pero ¿por qué no hacen? No, pero eso creo que es complicado.
Sí, es muy complicado, realmente es muy complicado. Hablando de talentos, que yo sé que tú tienes muchos, no te quedas corto. Hay uno que a mí me gustaría entrar para seguir un poco con la línea artística y es el teatro musical, ¿no? ¿Cómo descubriste que te gustaba interpretar y cantar? Cuéntanos un poco de tu trayectoria también para que la gente se ubique, yo me la sé de memoria, pero... Pues mira, como te decía, yo empecé en aulas con 16 años y yo fui a hacer canto. Yo quería hacer canto, un poco para quitarme como esa espinita del cambio de voz. Yo le decía a mi madre, es que ya no llego a los tonos, es que ya no... Entonces, un poco para quitarme esa espinita, yo decidí ir a aulas y decidí empezar a hacer clases de canto y hacía clases particulares los viernes. Mis padres me llevaban a... En aquel momento la escuela estaba en Salvador Espriu 54, ahora está en el 47, antes estaba en el 54, yo me bajaba, hacía clase de canto, me subía al coche y me iba. Y poco a poco, pues a medida que iba haciendo clases de canto y demás, yo veía allí a la gente salir, veía a Xavi Du, que salía, que en aquel momento él estaba haciendo el recorrido de formación profesional, a Gracia, a Nadina, eran todos como las personas que en aquel momento estaban acabando sus estudios profesionales en la escuela, y veía que, pues, que hablaban de Fama, hablaban de Wicked, hablaban de, pues eso, de West Side Story, de Rent, y ¿esto qué es? Esto, aquí la gente habla de cosas que y escucho canciones que me gustan mucho, pero no tengo ni idea de lo que es. Claro. Hasta que Dani me propuso, porque en aulas hacían y lo siguen haciendo, los talleres de verano, y me propuso hacer un taller de verano porque pensaba que por el perfil que yo tenía, pues creía que me podía gustar, y ese verano hice Gris. Y a mí se me abrieron las puertas de un mundo increíble. Fue con Gris, ¿eh? Es que Fue yo con también Gris. fui con Gris. O sea, yo fui a ver Gris al teatro, fue el primer musical que vi y es donde dije, quiero hacer teatro musical. No, pues ¡Qué fuerte! Yo flipé, porque al final habían como las tres disciplinas. Yo bailando soy un desastre, pero bueno, también estaba esa disciplina. Permíteme dudarlo. No. Soy un desastre, no pasa nada, soy un desastre. Pero bueno, también estaba esa disciplina. O sea, a mí me gustaba mucho cantar, sobre todo, me gustaba todo lo que era la parte interpretativa y además, hostia, podía bailar. Era como, yo te lo juro, o sea, mis amigos de Santa Perpetua, yo soy de Santa Perpetua, y a mucha honra y saco mucho pecho de ser de allí, pero allí no bailaba ni pero allí no bailaba ni el tato, claro. no cantaba nada. Entonces, yo no me sentí incomprendido, ni mucho menos, porque a mis amigos los quiero con toda mi alma y son mis amigos de toda la vida. Pero claro, yo descubrí en aulas que había una parte de mí, no que estaba oculta, pero que estaba como silenciada. Yo iba a hacer, pues eso, los teams en verano, los teams anuales, luego empecé a hacer de forma más recurrente esas clases y yo ahí se me abrieron las puertas del cielo, o sea, porque... Claro, tenías más referentes, ¿no? Tenía más referentes, tenía gente de mi edad a la que le gustaba hacer lo mismo que a mí. Eso es genial. No era el raro, no era el raro ni del grupo de amigos, ni de clase, ni de... Porque la gente de golpe, hablábamos de teatro, íbamos a ver teatro, o sea, era una pasada. Y un poco pues en esa pomada, como diría Chiqui Berraondo, una profe de teatro que tuve, pero estando en esa pomada, en ese fervor de gente que quería hacer lo mismo que yo y que empezaban como a moverse en el mismo círculo que yo, pues me llegó un casting para un musical que se hacía nuevo de creación en Barcelona, que era El Qué, y decidí presentarme. Yo en aquel momento ya había empezado a estudiar Derecho, y luego te explicaré, porque ahí también hay mantequilla también. Pero empecé a estudiar Derecho, pero apareció ese casting y decidí presentarme. Tuve la gran suerte de que Àngel Llàcer y Manu Guix, que eran los creadores de ese espectáculo, confiaran en mí. Yo entré además a hacer de cover, o sea, yo hacía 3 personajes, yo cubría 3 personajes, con lo cual para mí fue una aventura increíble, y a partir de ahí empecé a conocer el mundo profesional del teatro musical. Claro. Y a raíz de esa experiencia pues empecé a trabajar en otros proyectos. Me contactaron de un musical que yo había visto en Madrid, con el que yo quedé fascinado, que hoy no me puedo levantar, que ahora ya hace unos años que no se ha hecho ninguna función de ese musical, pero era un jukebox de canciones de Mecano, que en Madrid lo había petado,
Aparte, el protagonista era Miquel Fernández, al que yo idolatro y idolatraré toda la vida, porque yo lo vi a él haciendo función de eso, luego además había hecho Jesucristo Superstar, o sea, yo estaba como fascinado. Y tuve la suerte de que me llamaron para audicionar para el personaje que él hacía en Hoy no me puedo levantar, Mario, y hostia, me cogieron. Me cogieron y gracias a eso, con 19 años, pues entré a trabajar en ese musical que me hizo aprender muchas cosas para lo bueno y para lo malo, porque se me subió a la cabeza, y es así, y yo me pensaba que era el rey del mambo por estar haciendo un prota en un musical con 19 años, y se me subió mucho a la cabeza, y fue un aprendizaje, o sea, para lo bueno y para lo malo, porque pude hacer giras, pues eso, me mudé a Madrid y me pensaba que todo eran flors y violas, como decimos aquí, que todo era fácil, pero no, la realidad era que, pues eso, que el musical pues se terminaba y tenías que volver a hacer castings, que da igual que estés haciendo un prota porque te piensas que es el rey del mambo y al día siguiente pues estás haciendo una audición como cualquier otra persona. Así es. Pero la realidad es que fue una etapa muy chula porque, pues eso, porque yo estaba cada día en escena, acabé haciendo 1.384 funciones de ese musical. Se dice pronto. Estuve 5 años y fue muy guay, fue muy guay. Y lo recuerdo con mucho amor porque además era un espectáculo en el que yo me lo pasaba súper bien. Y después de eso seguí viviendo en Madrid unos años, pude trabajar en televisión y hubo un momento en el que, haciendo la última producción de No me puedo levantar, que se hizo en Madrid, yo lo había intercalado también con otro musical, que era 40 el musical, que era de la misma productora, había estado haciendo gira y demás, pero justamente haciendo la última producción de No me puedo levantar, que se hizo en Madrid, yo estaba muy quemado con el hecho de vivir en Madrid. O sea, de golpe, pues eso que te decía, creerme el rey del mambo y darte cuenta que al final estaba alejado de mi familia, alejado de mis amigos. Muy complicado estar en Madrid. Tú además, tú has estado viviendo en Madrid. O sea sí, y de hecho me siento muy identificada con lo que explicas, porque a mí me pasó algo parecido, si me permites, en mi primer musical. Pues yo hice Los Miserables, de hecho, con tu mujer, que está aquí viéndonos. Y claro, después de esa experiencia, yo tan joven, un musical como de tanto nombre, un clásico, ¿no? En una producción, una productora tan grande como Stage, pues tú dices, ya está, yo he tocado el cielo, o sea, ya estoy en el mundillo y a partir de esto, lo demás, ¿no? Yo ya tengo un nombre, ya me va a empezar a salir un montón de cosas y yo me fui después a la nada, entiéndeme, o sea, no paraba de hacer castings, no salía nada. Y gestionar todo eso, de hecho yo me acuerdo que le dije a mis padres, ya está, papas, yo ya he entrado en el mundo del teatro musical. Y para nada, o sea, un día, pues eso, tienes trabajo, otro día no tienes trabajo, otro día no paras de hacer castings, otro día te llega más fácil. Sí. Y bajar todo eso es muy complicado de gestionar. Y sobre todo porque muchas veces pensamos que el éxito está tan asociado a lo laboral que cuando lo laboral está tan completo... 100%. Hostia, y te pones a mirar y dices, no, porque igual, por invertir tanto en mi trabajo y dedicarme tanto a esto, siento que la felicidad puede ser esto, pero en verdad estoy descuidando a mi familia, como mi calma, mi tranquilidad, mi estabilidad, ¿no? Sí, porque además pasa una cosa, y es que cuando tú estás haciendo, pues en este caso te decía No me puedo levantar, tu universo es ese espectáculo. Y tu necesidad al final acaba pasando por, vale, cuando se acabe este espectáculo me tienen que coger en otro espectáculo, pero ya no me pueden coger o algo, o sea, no, ahora si no me cogen de protagonista, y se empieza a generar como, además, como una cadena y una relación de cosas que a mí al menos no me hicieron nada bien. No, a mí tampoco. Porque yo dejé de hablarme con gente, me volví como súper introspectivo, me volví ansioso, salían temporada de audiciones y es que no las disfrutaba, o sea, me presentaba a castings con el único objetivo de que me cogieran y de que me cogiera además si podía ser de protagonista, porque entonces si no la gente que va a pensar si hará hecho un... O sea, total, es que entonces es horrible. Decidí no parar, o sea, no decidí parar, pero sí que decidí volver a Barcelona y de algún modo sanarme de esa vorágine que implica además vivir lejos de tu gente, lejos de gente que te diga,
¿qué te piensas? Que porque estés haciendo un prota, que es que mañana da igual, que mañana se acaba y mañana pues no vas a estar haciendo eso, vas a estar haciendo otra cosa y entonces sí que creo que en eso a mí me ayudó mucho volver a Barcelona. Volví a Barcelona un poco como al hilo de lo que me decías de los musicales. Volví a Barcelona y tuve la gran suerte, la grandísima suerte, y eso sí que en el ámbito profesional y personal ha sido un punto de inflexión en mi vida, que fue entrar en Marisel. En el punto profesional, porque va a fer tocar de peus a terra, tocar de pies a tierra y darme cuenta de lo que era la realidad, porque pude volver a Barcelona, pude volver a estar en contacto con mi gente, con mis amigos, con mis padres, con mi ciudad, a la que echaba mucho de menos, en un espectáculo que además fue una buena bajada de humos para mí, porque entré a hacer de elenco, cosa que yo agradezco. En su momento pensaba, joder, es que estoy haciendo de elenco, es que me hago para nada. O sea, ahora, visto en perspectiva, creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque me hizo ver lo que era la realidad y la exigencia del oficio y lo que implica estar cada día pues en una cosa que realmente tienes que valorar mucho, porque yo dejé de valorarlo. Para mí al final era ir a hacer función pero sin pensar en lo que estaba haciendo, y para mí hacer Marisel pues fue entender pues, a un nivel muy alto lo que era la exigencia de estar haciendo cada día un musical, en el que a lo mejor tus aspiraciones artísticas, pues eso, yo estaba haciendo de elenco y estoy muy feliz por ello, pero que a mí me hubiese gustado. Sí, que igual era menos retador en ese exacto, momento para ti, porque tú ya habías probado unos retos más altos. Pero fue súper bien, a mí me fue súper bien, porque me hizo de algún modo esa experiencia darme cuenta de que si quería dedicarme o seguir dedicándome al oficio, tenía que ser desde otra perspectiva. Sí, una relación más sana. Exacto. Y luego, por otro lado, como te decía, en el ámbito profesional pues fue muy sanador por eso, y en el ámbito personal porque conocí a Julia, que a día de hoy es mi mujer, a la que amo con locura, y me ayudó también mucho porque ella me ha ayudado mucho a conocer y a entender el oficio desde otro sitio, más sano, más en paz, más apreciando lo que implica pues que te salga un proyecto al que realmente quieras y en el que realmente quieras implicarte, porque al final una cosa que para mí tiene el oficio, que es muy compleja de entender, es que es un oficio muy, muy valioso, en el sentido de que creo que no puedes estarlo haciendo por el hecho de, vale, pues voy a trabajar. Es un trabajo, por supuesto, pero que creo que es un trabajo al que se le debe mucho respeto y mucha responsabilidad, primero por ti misma o por ti mismo, porque cuesta mucho de conseguir, y luego porque hay gente que está pagando cada día por verte. Entonces creo que es necesario asumirlo siempre con muchas ganas y mucho respeto. Y ahí entra un poco el que yo en un momento dado me plantease retomar la carrera de Derecho, que nunca fue, o sea, para mí no ha sido nunca una alternativa, para mí siempre ha sido como la línea principal de vida, pero pues durante unos años me dediqué y me sigo dedicando al sector artístico, pero que nunca ha sido planeado lo de dedicarme ni una profesionalmente. Opción B, ¿no? Como exacto, esta cosa de no es mi opción exacto. B, porque como no puedo sostenerme en la A, ¿no? Pero sí que vi que era necesario que yo retomase un poco esa línea, además de porque como artista he vivido cosas a veces que no me han terminado de gustar, pues a nivel de contratos con productoras y demás, y vi que había la necesidad pues, de cubrir ese hueco, sí. Pero porque entendí que si yo tenía como mi línea principal sanada y en orden, cuando saliera un proyecto artístico, cuando saliera algo que realmente me entusiasmase, yo podría cogerlo e ir a muerte y creer mucho en eso y seguir queriendo mucho al oficio, porque yo también lo dejé de querer, y fue así. Sí, sí. O sea, yo cuando viví toda la experiencia de Madrid, volví, Marisel, yo dejé un poco de valorar la suerte que tenía de poder subirme cada noche a un escenario a hacer Marisel o a hacer cualquier función. Y entonces retomarlo retomar la carrera de Derecho a mí me ayudó mucho a poner otra vez el valor
y el rigor en cuando te sale una propuesta artística, poder decir que sí, porque sabes que vas a poder entregarte a tope, porque sabes qué es lo que realmente quieres hacer y no lo que te toca, porque el mes que viene tienes que pagar el alquiler de tu casa, y a mí en ese sentido me ha ido genial. Y tú cuando empezaste a estudiar, bueno, retomaste, Sí. ¿no?, los estudios de Derecho, o sea, ¿lo veías en tu mente como algo separado, disociado? ¿O tú ya decías, ostras, a ver si puedo empezar a aplicar, porque tuviste unas necesidades? Sí. Nosotros, bueno, yo hablo por mí misma, pero trabajo con muchos artistas Sí. y veo también esas necesidades o carencias cuando nos llega un contrato o cuando queremos gestionar una subvención, todo lo que tiene que ver con el mundo legal, Sí. numérico, Sí. nos colapsamos. Ya. Es como si, pero eso es lo guay en ti, ¿no? Que creo que tienes como una parte muy numérica, muy mental y luego una parte muy artística. Sí. Entonces, qué guay que tú tengas esas dos, porque hay mucha gente que no las tiene y te necesitamos. Entonces, tú cuando empezaste a estudiar Derecho, ¿ya lo hiciste pensando en algún día quiero acompañar a artistas y ayudarles a solucionar esto? Mira, yo cuando empecé a estudiar, o sea, cuando realmente tuve mi primer contacto con Derecho, que fue con 18 años, yo quería dedicarme, no sabía si al mercantil o al penal. El derecho mercantil es el más enfocado en el ámbito de la empresa y el penal es el que se encarga del tema de delitos y demás. Porque era básicamente lo que había visto en la tele y porque bueno, eran como, digamos, las ramas de derecho que más me llamaban la atención. Pero sí que es cierto que a medida que fueron pasando los años, yo empecé con 18 la carrera, pero yo la pausé y la retomé con 25. Pues yo en ese intervalo de tiempo, el hecho de dedicarme al sector artístico al 100% y tener la suerte, la gran suerte de poder trabajar de manera continuada y de poder trabajar además pues en el teatro, después hice cosas en tele, en radio y demás, me permitió poder ver cómo funcionaba el back office de todo eso, la parte de atrás. Vi cosas que no me gustaron en cuanto a las necesidades de asesoramiento que puede tener un artista a nivel legal, pues para entender bien qué es un convenio, para que un contrato reúna pues todas las cláusulas y todas las cuestiones legales que deba contener para que se ajuste a derecho. Y, bueno, como que sí que vi que faltaba un poco esa figura. Evidentemente, muchos despachos de abogados te ofrecen asesoramiento en derecho laboral, en derecho civil y en derecho financiero a lo mejor, pero no había encontrado ninguno que se ajustase 100% al sector artístico. Entonces sí que es cierto que cuando retomé la carrera, que además la retomé en la UOC, yo estoy graduado en Derecho por la UOC, porque lo seguía compaginando con cosas que hice después de Marisel, hice Rent y ahora hace poco hemos terminado Un amor particular, y demás, o sea que lo he seguido compaginando. Sí que fue con la intención de algún modo de encontrar como esa sinergia entre los dos mundos. Porque yo, como te digo, me había dado cuenta de que, no yo, pero que al final alguien debía un poco cubrir como ese hueco y poder ofrecer pues, solución a las necesidades que tuviese un artista. Total. Ya no solo cuando se enfrente a un proyecto artístico porque lo cojan para hacer una función o una peli o lo que sea, sino cuando quiera producir un espectáculo, cuando quiera pedir una subvención, cuando quiera pedir una consulta de cualquier cuestión, pues un poco sí que lo hice con esa idea. Sí que lo hice con esa idea y además creo que luego se ha generado una cosa muy chula, pues por ejemplo con Reinterprétate, porque al final acabamos comentando cosas que le pueden pasar a artistas a los que acompañas o cosas que yo me puedo encontrar también que creo que se pueden establecer sinergias contigo, que al final también eres artista que ha comenzado un emprendimiento o con productoras o compañías que pueden tener necesidades, y creo que es súper interesante. Es que yo creo realmente que es muy importante que seamos, o sea, lo que nos diferencia, yo creo, precisamente en algo así, como tú dices, pueden haber otros abogados que solucionen casos así a artistas y les ayuden. También hay coaches
laborales, que es lo que yo estudié precisamente también en la UOC, que pueden acompañar artistas. Yo creo que el punto diferencial está en que nosotros estamos en el meollo, que yo diría, ¿no? Que tenemos la piel de artista, que vivimos dentro de este contexto, que comprendemos a nuestros compañeros porque sus deseos y sus puntos de dolor son los nuestros. Entonces creo que eso es lo que hace que se nos diferencie, en el sentido de que mucha gente, yo te lo digo porque me lo han verbalizado, ¿no? Que quieran trabajar conmigo por el hecho de, es que tú me vas a entender, ¿no? Entonces creo que encontrar esos huecos, ese nicho tan grande y tan chiquitito, tan específico a la vez, es lo que hace que se potencie mucho nuestros acompañamientos, ¿no? Sí, sí, al final yo creo que el valor diferencial que tenemos es que lo hemos vivido y lo seguimos viviendo cada día. Y no solo en cuanto a la experiencia. O sea, tú puedes tener, pues eso te decía, he hecho 1.300 funciones donde me puedo levantar, y con el resto de cosas que he hecho, pues a lo mejor en total habré hecho unas 2.000 y pico funciones en teatro. Pero no solo a eso. No, yo creo que no solo el valor que podemos aportar es la experiencia in situ en el escenario, sino también que nosotros hemos pasado y seguimos pasando, yo en primera persona, los miedos, los nervios, las inseguridades, porque es verdad que yo ahora pues tengo la Santa Pepa, que es una agencia que es muy pequeñita y que esperemos que con el tiempo vaya creciendo, que me da una estabilidad económica y una estabilidad también emocional, porque Total. es un emprendimiento que para mí, o sea, pues, me hace sentir muy bien y creo que es muy chula y creo que se están generando cosas chulas, pero inevitablemente yo que le sigo teniendo una estima muy grande y un amor profundo al yo actor, al Xavi que quiere seguir subiéndose a un escenario y seguir haciendo cosas en el medio artístico, pues sigo viviendo yo también muchas inseguridades. Total. Y sigo teniendo muchos miedos, y sigue saliendo una audición a la que me llaman y me tiro 3 días sin dormir, pero poco a poco yo creo que eso, a lo largo de los años, pues vas canalizándolo y vas entendiendo cómo lo tienes que gestionar, y vas entendiendo un poco que al final lo que importa es que tú en tu día a día estés feliz con la vida que tienes, y que la felicidad no solo te la aporte el trabajo o el hecho de estar encima de un escenario, sino que también te la aporte el resto de cosas que hagas. Por eso te decía, yo con la Santa Pepa, y sé que tú con Reinterprétate, pues yo me siento muy feliz con lo que hago cada día, esté o no en un escenario. Que esté en un escenario, maravilloso, porque al final creo que ya forma parte de mi ADN y que forma parte de lo que soy. Pero que si no lo estoy, o que si no lo estoy porque lo que me proponen o porque lo que me sale no me acaba de encajar por lo que sea, no pasa nada. Claro. ¿Sabes? Entonces creo que nosotros, como te decía, creo que podemos aportar la experiencia de haber estado en un escenario y saber cómo va el medio, saber cómo funciona, pero también porque filtramos y entendemos las necesidades. Yo a lo mejor desde una vertiente más frío, más de gestión, más pues, de lo que necesita un intérprete que ponga en un contrato y tal, pero tú desde la vertiente más emocional y más personal, por la que puede transitar una persona que se quiera dedicar y que acabe de empezar o lleve muchos años pero no tenga herramientas para gestionarlo. Yo creo que sí que es interesante, y no solo nosotros, sino cualquier persona que pueda aportar un valor añadido, o sea, que siendo artista o no artista, o persona que conozca el medio, regidoras, regidores, técnicos, técnicas, es que da igual, que además de esa vertiente vinculada al medio pueda aportar un valor añadido desde cualquier prisma. Tú has estado haciendo podcast con artistas que se dedican a la gestión puramente financiera, a la gestión puramente legal. Al final lo que hacemos en la Santa Pepa es intentar ofrecer un servicio más 360 a lo largo de todo lo que es un proceso creativo, pero gente que se pueda especializar más en algo es increíble, porque falta mucho, hace mucha falta en el medio, y creo que ahí pues, sí que es interesante lo que intentamos hacer. No quiero decir lo que hacemos, porque es como dar por hecho que lo hacemos, pero lo que abogamos por hacer cada día. ¿Sabes? Sí.
vamos a entrar en la Santa Pepa. Yo quiero que me cuentes y nos cuentes, pero antes sí que me surge algo más que me interesa y es, que lo has tocado un poco por encima, pero ese equilibrio, ¿no? En el momento en el que tú ya tienes tu marca personal, la Santa Pepa, y, por ejemplo, ahora has estado con funciones de un amor particular, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo conviven estos dos Xavis en Es espacio-tiempo, complicado, ¿eh? teniendo vida personal, ¿no? Todo esto, ¿cómo llevas tú ese equilibrio y con qué desafíos te encuentras por el camino? O cómo con el tiempo también has podido ir regulando esas necesidades para estar equilibrado. Vale, mira, yo, y eso es algo de lo que he hablado varias veces con personas. Para mí, vitalmente, yo lo que desde hace años intento trabajar es en una línea continua. Algo que a mí me enraice, se os diga que más reali, pero que me enraice a la vida. Que yo en mi día a día tengo una línea continua. Para mí esa línea continua, en este caso, es la Santa Pepa. Porque es lo que yo sí que tengo, es lo que depende de mí. Si la muevo, porque la muevo y salen cosas, si no la muevo, no salen proyectos. Correcto. Pero depende de mí. Y eso es por lo que yo lucho cada día, porque salgan proyectos y salgan proyectos chulos y la gente quede contenta con lo que hacemos y con lo que no hacemos, y que en general se generen sinergias chulas con diferentes tipos de proyectos del sector. Y por otro lado, que en esa línea continua vital, que es lo que me mueve a mí cada día, pues si tengo la gran suerte de que salen proyectos, bien porque los promuevo yo y los produzco yo, o bien porque tengo la gran suerte de que me llaman para hacer algo y me apetece hacerlo y se da el match y hago unas funciones de, como ahora, hacía de amor particular, que, por ejemplo, yo estaba con mi línea vital, con la Santa Pepa. Entonces, un día, Jumon Erra, que es el dramaturgo que escribió, que ha escrito la obra, me dijo, escolta, Xavi, anem a dinar un dia. Ja, vull parlar una cosa. Y hablando, me propuso hacer un amor particular. Pues en esa línea continua, de golpe, pum, sale amor particular. Amor particular, Focus decide producirla, va al Grec, hacemos funciones en el Condal, empieza una gira, vamos a Madrid. Vale, pues todo eso es un a más de mi línea continua. Entonces, yo cuando aparece eso, pues sí, intento gestionar mi día a día, que insisto, es la Santa Pepa, para hacerla compatible con el proyecto que en este caso ha sido un amor particular, con el que hemos estado casi un año entre Barcelona, Madrid, más de un año, entre Barcelona, Madrid y gira. Pero es durante ese tiempo. Pero lo que yo siempre intento es que en ese día a día, si no tengo algo de teatro o no tengo algo de... que no pase nada, que a mí no me afecte emocionalmente, ni que me afecte a mi estabilidad personal, ni económica tampoco. Es decir, no depender nunca del estar haciendo ¿no? algo en un escenario, porque es muy complicado. La gente piensa que es fácil, pero no, sí. es complicado. Sí, de hecho yo es que, bueno, yo creo, no sé las demás personas que emprenden, pero yo emprendí precisamente con algo que tú has dicho, con la idea de poder sostenerme a nivel mental, emocional y financiero sin depender de los demás. Entonces, para mí es un poco, también mucha gente me pregunta, ¿y cómo encuentras ese equilibrio? ¿No? Pues porque para mí mi línea, esa que depende de mí, es Reinterprétate. Y ahí es donde está todo mi foco y mi prioridad. Entonces, todo aquello que entre puntualmente y que yo sepa que tengo que dar más de mí, que es un pico de trabajo, yo tengo que estar muy dispuesta. Entonces, haber creado también esto a mí me permite, pues como decías antes, decidir qué quiero que entre en mi vida a nivel artístico, y que tenga una motivación muy grande, ya sea porque quiero trabajar con Xavi, porque quiero trabajar con X director, porque me pagan bien, porque me va a hacer crecer, porque es una obra de creación, lo que sea que para mí es importante, ¿no? Entonces, yo ahí he encontrado mi estabilidad, ¿no? Sí. Sí, porque además, y esto te lo relaciono con lo que te decía antes, que fue lo que me pasó hace unos años, que yo dejé de valorar la gran suerte que tenía de poderme subir a un escenario cada día, que hay gente que ni la convocan para hacer audiciones. Y yo me estaba subiendo cada día a un escenario y lo había dejado de valorar, porque habían ciertas cosas que pasaban por encima, que era, bueno, sí, estoy haciendo esta función, pero el personaje es muy pequeño, tengo que cambiar y hacer otra que el personaje sea más grande, o aquí me están pagando... No, porque el mes que viene se acaba esta producción y ya tengo que estar haciendo castings, porque ¿cómo voy a pagar el...?
Entonces eso, Sí. ok, stop. Ahora, con el tipo de vida que tengo, que me encanta mi vida ahora mismo, y lo digo además, a Julia se lo digo muy a menudo, o sea, a mí la vida que tengo ahora me flipa. Me flipa porque estoy en contacto con el sector haciendo proyectos muy guays y porque además cada cierto tiempo tengo la suerte de poderlo compaginar con proyectos artísticos en los que yo me subo al escenario. Pero ahora tengo la gran suerte de que no solo dejo entrar en mi vida los proyectos artísticos que me apetece hacer, sino que cuando los cojo siento que yo estoy siendo igual de generoso con el proyecto que el proyecto lo está siendo conmigo, porque estoy siendo muy consciente, que para mí eso es súper importante, Sí. y cuando a veces he podido dar clases, por ejemplo en aulas, que soy profe de aulas, a los alumnos siempre lo digo, valorar mucho el hecho de que podáis subiros a un escenario, porque tenéis una gran suerte y a la vez una gran responsabilidad con la gente que viene a veros. Pues ahora, cuando sale un proyecto, no solo dejo que entre el proyecto en mí, sino que estoy agradecido de que el proyecto quiera contar conmigo. Y cada día estoy súper contento. Y cuando me subo al escenario digo, qué gran suerte tengo. Y cuando... Sí, es así. Porque como no... O sea, no quiero decir como no lo necesito, pero como tengo la gran suerte de que en mi vida esté o no ese proyecto, yo puedo ser muy feliz. Cuando digo que sí un proyecto y entro de pleno en el proceso de ensayos, en las funciones y demás, estoy valorando mucho la suerte que tengo y estoy dando gracias a poder hacerlo. Y eso creo que para mí ha sido muy sanador. No tenerlo como... Perdona que te he cortado. No, dale. Pero no tenerlo como una necesidad imperiosa porque si no, no puedo hacer nada con mi vida. No se disfruta igual. No. De hecho, vamos desde el miedo, desde la necesidad. No tanto desde el disfrutar del proceso, vamos más al resultado. A mí hay algo que me está llamando mucho la atención, Xavi, que es que has hablado muchísimo de la gran suerte. Sí. A mí me gusta pensar, a ver qué te parece, igual aquí se abre un gran debate, pero a mí me gusta pensar que la suerte es donde confluye la oportunidad, por un lado, y el talento. Talento, hablemos de talento como una preparación, unas habilidades, ¿no? Entonces, yo tengo un conflicto, tengo que reconocerlo, con el tema de la suerte, porque me he encontrado muchas veces con personas que me han dicho, jo, qué suerte que te dedicas a lo que te dedicas, qué suerte que has trabajado en estos musicales, qué suerte que tienes que puedes vivir de tu marca personal. Y detrás de esa manera quizá de hablar de la suerte, lo que yo puedo ver de los demás es que a mí no me ha... que yo no he puesto de mí, ¿no? Que ha sido la suerte, ¿no? Como en el show de Truman, están como... me vienen las cosas, ¿no? Entonces, a mí me vas a permitir que ya que te conozco, te diga aquí delante de todo el mundo que hay que valorar, yo creo, mucho pues esto, el estar encima de un escenario, porque no todo el mundo puede hacerlo, pero sí que creo que es importante agarrar la responsabilidad y el compromiso que nos ha llevado a estar encima de un escenario. Yo sé que eres un tío hiper talentoso, pero hiper comprometido, trabajador, y eso ha hecho que tú estés encima de un escenario y puedas contar todas estas vivencias que hoy nos has contado. Obviamente hay que agradecer, pero, hostia, es que bajo mi punto de vista, en tu carrera y en la mía, suerte. Desde el punto de vista en el que yo lo pienso, pienso, hostia, es que yo te conozco y tú, y es que eres hiper comprometido y trabajador, ¿no? Entonces, tirar esos balones quizá del trabajo fuera, a mí me entra en conflicto, ¿no? Entiendo la suerte como agradecer que gracias a la oportunidad que se me ha dado y mi trabajo, yo hoy estoy haciendo este musical, estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero lo digo porque sé que hay mucha gente que nos escucha, que la suerte la utilizan como para no responsabilizarse de parte del proceso de su vida, ¿no? Entonces yo te quería decir que sí, que has tenido mucha suerte, yo también, pero que creo que de verdad detrás hay mucho esfuerzo. No, yo te agradezco que me lo digas. Pero yo sí que creo, aparte es muy interesante porque muchas veces se plantea esta cuestión con gente del sector. O sea, para mí la suerte implica efectivamente que alguien te dé, digo alguien porque al final quien está detrás de productoras, de proyectos, de funciones, son personas, que alguien entienda que te debe dar la oportunidad,
pero detrás, evidentemente, detrás del artista tiene que estar el trabajo. Tiene que estar el trabajo y tiene que estar la constancia. Yo, de hecho, el otro día he escuchado un podcast, ahora no recuerdo de quién, que decía, ¿tú quieres dedicarte a la cultura, quieres hacer teatro, quieres hacer pelis? Pues es una carrera, ponte a correr, ponte a correr. Lo que pasa es que a lo mejor estás corriendo y el que va a tu lado tiene la meta a 10 metros y tú a lo mejor la tienes a 50.000. Pero si no dejas de correr, es decir, si no dejas de prepararte, de ser constante, de buscar, al final la suerte es verdad, la suerte, la oportunidad te la tienen que dar, pero tú tienes que buscarla también, eso también implica un trabajo, el trabajo... Claro, y quien te la da, perdón, pero quien te la da te la está dando a ti y no a esa persona por lo que sea. Sí, por eso, ahí va a lo que te iba a decir, que al final el trabajo de un artista no es solo estar formándote constantemente, sino que también implica moverte e implica presentarte a las audiciones en las que realmente crees que te puedes ajustar a algunos de los personajes que buscan, en cuando te sale un trabajo, en trabajar bien, en corresponder a la confianza que te ha dado pues esa productora o esa compañía en confiar en ti para un proyecto. Entonces, al final, la suerte, no me gusta decir que se la hace uno mismo, pero que entraría un poco en relación con lo que tú estabas diciendo, pero sí que creo que la suerte debe ir acompañada, evidentísimamente, de trabajo. Por eso no tú puedes tener la oportunidad, pero la oportunidad, si no hay detrás, sin chicha, si no hay algo, pues evidentemente pasará de largo. Entonces sí, 100% de acuerdo con eso. Y yo cuando digo que he tenido mucha suerte, quizá de una manera más precisa debería decir que he tenido las grandes oportunidades de que gente ha podido valorar que lo hacía mejor o peor, pero que a fin de cuentas me ajustaba a lo que necesitaban. Yo creo que ahí nos hemos encontrado. Venga, vale. Y ahora a mí me gustaría hablar, vamos a entrarle en la Santa Pepa, Sí. porque a mí me parece un proyecto increíble, tú sabes que yo lo Es muy recomiendo, y quiero que le cuentes a los artistas que nos están escuchando qué narices hacéis allí. Bueno, es que hacemos un montón de cosas. Mira, la Santa Pepa, al final, lo que intenta dar respuesta o el propósito por el que yo empecé como a darle vueltas a esa propuesta de emprendimiento, es que lo que pretendemos es dar solución a cualquier necesidad que tanto compañías, productoras, artistas independientes o cualquier tipo de proyecto cultural tenga para llevar a cabo ese proyecto. Ajá. Es decir, desde la parte de desarrollo creativo a lo que es luego cómo esa fase de desarrollo creativo se materializa, es decir, se produce, a la fase en la que se explota comercialmente o se comunica a la gente, nosotros podamos incidir en cualquiera de estas fases y demos respuesta o aportemos una solución. Entonces, nos encontramos proyectos en los que el proyecto está por hacer, hay una idea, entonces esa idea hay que desarrollarla, pues ahí podemos coger y hacemos todo lo que es la fase de investigación creativa, toda la fase de desarrollo, de conceptualizarlo bien en una Biblia, de buscar financiación, de buscar pues, subvenciones, de dar el asesoramiento legal, en este caso que me ocupo yo 100%, de dar el asesoramiento legal para que no haya ningún tipo de problema de propiedad intelectual, si es a lo mejor los derechos de un libro que se quieren materializar en una obra de teatro o es una obra de creación que se quiere registrar. Damos como respuesta a todo eso, a lo que es la fase de producción, estableciendo un plan de producción, buscando los proveedores que más se ajustan al proyecto, estableciendo un calendario de producción ajustado a las necesidades del proyecto y produciéndolo. O si no, ya directamente pasando pues, a una fase más de desarrollar un plan de comunicación, cómo ese proyecto se debe comunicar, a quién se le debe comunicar, de qué manera y cómo se puede explotar, pues ya sea o asumiendo nosotros la distribución del proyecto o delegándola a una persona, pues si es un proyecto de pequeño formato para Cataluña, pues una persona que esté especializada en distribución en Cataluña para espectáculos de pequeño formato, o si no, si es un proyecto grande, pues ver de qué manera se puede metabolizar o se puede explicar a una distribuidora grande para que ese proyecto se distribuya por España.
Entonces, sí, wow, Guau. o sea, sí, como concepto es muy grande, al final lo que yo intento hacer es establecer sinergias, es lo que hablábamos antes. Yo soy un poco la cabeza pensante, pero luego tengo gente con la que colaboro y gente que está fija, de hecho, en la agencia, que son los que ejecutan muchas de estas cosas, porque son los que tienen los conocimientos, digamos, más técnicos. Yo controlo más de la parte de gestión, pero luego tengo gente pues, que se encarga más de materializar la parte de comunicación o la parte de producción y demás, para que al final las cosas pasen. Yo siempre digo que la Santa Pepa lo que pretende es que las cosas pasen y transformar ideas en realidades. Claro, sois como una fábrica de ideas, Sí, ¿no? Yo tengo una idea, sí. la traigo y me ayudas a materializar. Exacto. Entonces intentamos, pues a través de asesorías, a través de consultorías o de mentorías, pues que proyectos que nos llegan tengan las herramientas, ya sea con nosotros o no, pero tengan las herramientas necesarias o sepan al menos dónde ir a buscarlas para que puedan dar consecución al proyecto. Sí. Jolines, qué guay. Sí. Hombre, yo tengo que decir que la Santa Pepa ha trabajado para Reinterprétate Sí. y que lo hacen muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, si te Sí. parece, es dejar las redes sociales, la Perfecto. página web en las notas de este episodio, ¿vale? ¿Dónde estaría eso? Y por esta zona. Y ahí, si queréis contactar con Xavi y su equipo, pues Sí. os acompañarán, pero maravillosamente, a hacer realidad vuestras ideas. Cuñita publicitaria. Dicho esto, Sí. a mí me gusta, es la gran pregunta del podcast, ¿eh? Sí, vale. Que hace honor pues, al título del podcast en sí. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, para ir ya terminando, Sí. que a día de hoy, con lo que tú eres, con el Xavi que tenemos aquí delante, ¿cuál crees que es tu asignatura pendiente? Asignatura tengo muchas, ¿eh? Tengo muchas. Suele pasar, pero la que tengo más presente es la de saber delegar. Me cuesta muchísimo delegar cosas pues que evidentemente que hay gente que puede hacer 1000 millones de veces mejor que yo. Me cuesta mucho ceder el control de cosas, cederlo y decir, vale, esto gestiónalo tú o esto gestiónalo tú, porque directamente o porque yo no tengo los conocimientos técnicos para hacerlo, o lo que pasa es que yo muchas veces, erróneamente, me creo que soy el que mejor las va a hacer. Sí, es que me pasa igual. Y eso creo que para mí es desastroso, porque luego hago cosas que yo me pienso que yo soy el que mejor las va a saber hacer y me doy cuenta que no, pero cuando ya están hechas. Entonces yo estoy realmente en un proceso, y con la Santa Pepa me está pasando, de obligarme a un poco como a ceder cosas en las que yo ya previamente sé que no voy a saber hacerlas bien, y aunque yo me crea que sí, cederlas. Total. Porque creo que al final es sano para uno mismo, porque respira mejor, porque esas cosas que no controla van a estar gestionadas por alguien que sí que las va a saber gestionar mejor. Yo me voy a poder encargar realmente de lo que a mí se me da bien, y al final todo como que va a salir mejor, porque yo al tener más tiempo para ocuparme de lo que yo sé gestionar bien, va a estar pues eso, más cuidado, y las cosas que yo no sé hacer, que voy de listo muchas veces y me pienso que sí que las sé hacer y no las sé hacer, y me cuesta reconocerlo, porque aparte yo en Pues eso soy muy lo estás orgulloso. reconociendo, ese es el primer paso. Sí, no, pero que yo además soy muy orgulloso, y yo hay cosas... Julia muchas veces me dice, es que esto es muy cuadriculado, y es que es verdad, yo en muchas cosas soy muy cuadriculado y digo, no, es que esto así es como está bien hecho, y no es que así es como está bien hecho, así yo me creo que es como está bien hecho porque es como lo hago yo. Y como sentimos que controlamos, ¿eh? Sí. Porque también, a ver, estás hablando de poder delegar en una marca personal, ¿eh? Y una marca personal, no sé tú, pero para mí es como un hijo. Entonces, es como que cuesta entender que alguien lo va a cuidar mejor que tú. Sí, ¿no? Y hay que 100%. confiar en que 100%, sois un equipo que 100%, que lo va a hacer. sí. Creo que lo de saber delegar es súper importante, y es algo en lo que yo realmente estoy intentando hacer un proceso para cambiarlo. Igual que lo tendré que hacer con otras muchas cosas, pero bueno, ahora esa solo es una asignatura pendiente, tenemos muchas más. Exacto, tenemos por lo muchas. pronto, aprender a delegar. Total. Pues qué guay, gracias por compartirlo. Y Xavi, yo te quiero dar las gracias por todo lo que nos has explicado, por estar aquí, Encantado. por haberte compartido de una manera pues tan abierta y honesta.
Y me gusta terminar los episodios del podcast dejándote la voz a ti, Vale. por si quieres dejar algún mensaje a los artistas que nos han estado escuchando. Vale. Y yo darte las gracias. Estás invitadísimo a venir cuando quieras y de nuevo, digamos, y seguimos trabajando tú y yo mano a mano también. Vale, genial. Yo encantado de haber venido, me lo he pasado súper bien. Me siento como en casa porque aparte he venido aquí tantas Nos hemos veces. estado en este sofá, viendo viendo pelis de miedo, tomando unas cervecitas. O sea que yo encantado y te agradezco mucho también la oportunidad de cederme este espacio para explicar un poco cuál ha sido mi viaje y qué es lo que estamos haciendo ahora desde la Santa Pepa y pues para dirigirme a la gente que nos puede estar viendo, pues yo decirles que dedicarse al sector artístico es una carrera de fondo, que es muy complicado, porque es muy complicado y porque hay mucha gente que quiere dedicarse, pero que sí que creo que al final la carrera la tienes que hacer contigo misma o contigo mismo y que lo que tienes que hacer es intentar trabajar por ti, trabajar en tu bienestar y que en muchos casos tienes que entender que a lo mejor tu bienestar no pasa por hacer una audición concreta o no pasa porque te digan que sí o no pasa porque mañana vayas a estar en un proyecto muy grande, sino que pasa por encontrar el equilibrio al que tú antes hacías mención y que me parece que es súper interesante, entre tu vida artística y el resto de tu vida, porque tu vida no es solo tu vida artística, tu vida tiene muchos más colores y tu vida es mucho más rica que estar o no en un escenario. No, tu felicidad no tiene que depender de eso, tu felicidad tiene que depender de tu conjunto. Creo que ahí tú estás haciendo una labor súper chula, haciendo que la gente pueda llegar a comprender eso y que igualmente que cualquier cosa que se propongan, que tienen que intentar luchar por ella, sea o no artística. Jolines. Pues nada, muchísimas gracias por este pedazo de mensaje, por haber compartido. Y a vosotros y vosotras nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Si te ha gustado este podcast y crees que puede servir de ayuda a otros artistas, no dudes en compartirlo. Conviértete en aquellos artistas que ayudan a artistas. Son los que más molan.